Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy viernes 17 de mayo del año 2024. En materia internacional, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el caso de genocidio promovido contra Israel ante la Corte, en el que Sudáfrica pide al alto tribunal de la ONU ordenar un alto al fuego en Gaza, está totalmente desconectado de los hechos, declaró Israel ante los jueces hoy viernes. Por cuarta vez, Sudáfrica presenta al tribunal una imagen que está totalmente desconectada de los hechos y las circunstancias, declaró en la Corte Internacional de Justicia el abogado Gilad Noam, que representa al Estado de Israel. El caso supone una burla de la atroz acusación de genocidio, dijo Noam. Antes de la presentación de Israel, varias docenas de manifestantes pro-israelíes mostraron fotografías de rehenes tomados por combatientes de Hamas el 7 de octubre, exigiendo su liberación. Ayer jueves, la embajadora de Sudáfrica en Holanda, Pusimusi Madonsela, solicitó al tribunal que ordenara a Israel que retire inmediata, total e incondicionalmente el ejército israelí en la totalidad de la Franja de Gaza. El equipo jurídico sudafricano enmarcó la operación militar israelí como parte de un plan genocida destinado a provocar la destrucción del pueblo palestino. En sentencias anteriores, el tribunal ha rechazado las demandas de Israel de desestimar el caso y le ordenó que impidiera los actos de genocidio contra los palestinos. Por otra parte, 3 aviones rusos fueron destruidos y varios edificios quedaron dañados por ataques ucranianos a la base aérea de Belbek, en la península de Crimea, ocupada por Rusia desde el año 2014, según imágenes vía satélite obtenidas por la cadena CNN. Las pérdidas rusas afectan a la base ubicada en la ciudad portuaria de Sebastopol, la más importante de la península de Crimea, y fueron tomadas el miércoles después de 2 días seguidos de ataques ucranianos en la zona. En las imágenes captadas por la empresa estadounidense Black Sky y la compañía de tecnología espacial Maxar, se pueden ver 2 aviones quemados en la principal línea de vuelo de Belbek y un tercero estacionado en un terraplén de protección. Las imágenes también muestran un edificio destruido y otro cercano que ha sufrido daños importantes. La cadena estadounidense recordó que Mikhail Razvosha, gobernador de Sebastopol, designado por Rusia, admitió en Telegram que los rusos repelieron con éxito un ataque enemigo masivo contra Sebastopol. En la región de Krasnodar, un ataque con drones en la madrugada de este viernes desató un incendio en la refinería de Tuapse, que fue controlado sin reportarse heridos. Por otro lado, las fuerzas ucranianas se esfuerzan por frenar el avance ruso en la región de Kharkiv, que se intensificó a finales de la semana pasada. El ejército ruso está consiguiendo avanzar en el este de Ucrania en las últimas semanas debido a la falta de material de Kiev, que reclama más suministros a sus aliados para contrarrestar esta ofensiva. Ucrania, sin embargo, está ampliando sus ataques sobre el Mar Negro y la ocupada península de Crimea con misiles y con drones que han causado daños importantes en la flota de Moscú y en algunas de las instalaciones de su ejército. Y por último, en la vecina Colombia, el director de la cárcel La Modelo, uno de los principales centros penitenciarios de Colombia, fue asesinado a tiros ayer jueves en Bogotá, luego de recibir varias amenazas de muerte, informó el gobierno. Acaba de ser asesinado el coronel retirado Elmer Fernández. Cuando iba en su carro, expresó en un video el ministro de Justicia, Néstor Osuna. El director se movilizaba en un automóvil del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en Bogotá, la capital colombiana, cuando le dispararon. Fernández había asumido el 4 de abril, estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias. Hoy es asesinado vilmente, lamentó en la red social X el presidente Gustavo Petro. El mandatario izquierdista anunció un plan candado de la policía para hallar a los atacantes y un consejo de seguridad extraordinario para establecer medidas para todas las cárceles del país. De acuerdo con medios locales, Fernández había recibido hace algunas semanas amenazas en panfletos por parte de presos. Le advertían que no volviera a ordenar operativos de los guardias en algunos patios de La Modelo. En esa prisión, una de las principales del país, junto a La Picota de Bogotá
y la cárcel de Cómbita en el centro del país hay alrededor de 3.000 personas pagando sus condenas. El IMPEC administra 125 establecimientos carcelarios en todo el país con capacidad para 81.740 reclusos, pero en la actualidad alberga a 101.976 personas privadas de libertad, lo que significa que la ocupación en las cárceles de Colombia excede su capacidad en 20.236 internos, lo que equivale a un hacinamiento del 24.7%, clasificado como alto por el propio IMPEC. Eso es lo más destacado en materia internacional. Mi querida Flor, que viniste vestida hoy por la mitad. La mitad del lado izquierdo está como detenida y la sí como a propósito de cárceles, y la otra mitad pues floreada. ¿Cómo interpretamos esa? Así es la vida. Bueno, ¿ves? Bien. Bueno, Yo vine tú con viniste con corbata Tutankamón. Tutankamón. Style. Bueno, en el plano nacional lo más importante es la designación del gabinete o de la gran mayoría de los miembros del gabinete ayer. No nos equivocamos ninguno. No nos equivocamos. Esa es una. Y paralelamente la conformación de la bancada del martinelismo, básicamente. Por un lado, Martinelli claramente está viendo que Mulino no está haciendo lo sumiso que él esperaba que fuera, entonces su única salida, su as bajo la manga, es la Asamblea Nacional. Es lo que necesita controlar, ya que no parece que controlaría el gabinete por los personajes nombrados. Algunas de las confirmaciones ayer fueron Maruja Herrera para Cultura, Felipe Chapman para Economía, José Ramón Icaza para El Canal y Secretaría de Metas, Juan Carlos Navarro para Ambiente, Julio Moltó para Comercio, Beatriz Carles para Ministerio de Desarrollo Social, Javier Martínez Hacha para la Cancillería, Niurka Palacios para el Ministerio de la Mujer, Fernando Boyd para el Ministerio de Salud y Orillac para el... Juan Carlos Orillac para el Ministro de la Presidencia. José Luis Andrade, ministro del MOP, y Roberto Linares, ministro de Desarrollo Agropecuario. Bueno, no todos son nuevos. Hay algunas y Julio Moltó figuras, para Comercio. Sí, eso sí lo dije, creo. Bueno. Hay algunas figuras aquí que realmente dan esperanza, otras que habrá que esperar a ver cómo actúan. Muchos han tenido participación en gobiernos anteriores, no han salido tampoco. Fran Ábrego de Seguridad, se me olvidó decir. Fran Ábrego. No han tenido el mejor desempeño en cargos anteriores, pero nuevamente habrá que esperar a ver, pero obviamente estar muy pendientes porque lo que se está jugando en este momento no es un relajo. Destaco de ese gabinete algo positivo y es que no responde a Ricardo Martinelli y por eso quizá está Ricardo Martinelli tratando de armar su bancada. Él ayer justamente presentó en sus redes sociales 2 miembros que según él son voluntarios de la bancada del partido RM, que son el diputado del Molirena, Isaac Mosquera, y el diputado del PRD, Nelson Jackson. Así que este grupito de martinelistas apoyarían a Luis Eduardo Camacho para la presidencia de la Asamblea Nacional. Como el resto de las bancadas no está conformado todavía, no sabemos quiénes van a ser el resto de los candidatos a presidente de la Asamblea, pero la bancada aspira a lograr mayoría para poder presidir la Asamblea en el primer periodo. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Faltan 3 ministerios clave por designar, que son el Ministerio de Educación, el de Gobierno y Ministerio de Vivienda. Esos 3 son muy importantes, pero sobre todo el de Educación, donde los retos son enormes, tantos como la expectativa que hay en el nuevo gabinete. Y el MIBIOT, desde mi punto de vista, porque muchos de los problemas que tiene la población actualmente, y eso lo han manifestado las diferentes personas que han desfilado por acá,
que han tenido la oportunidad de ejercer gobiernos locales o que van a tener la oportunidad de ejercer gobiernos locales a partir del 1 de julio, destacan la falta de planes de ordenamiento territorial. Se suponía, cuando se le añadió al MIBI la parte de ordenamiento territorial, que iba a tener un impulso el ordenamiento territorial, entonces ya desde el Ejecutivo, desde un ministerio, miembro del Consejo de Gabinete, que puede influir en la aprobación de políticas públicas, pero no ha sido así, Flor. Entonces, para mí el MIBIOT es un importante elemento para tratar de poner orden en el caos que hay en el desarrollo poblacional y de infraestructura de viviendas a nivel nacional, que en buena parte de ese caos causa los otros problemas. Problemas de recolección de desechos, problemas de suministro de servicios públicos, problemas de agua potable. Entonces, ojalá en el MIBIOT haya también una designación de esas que podamos esperar con, valga la redundancia, con esperanza, como ha sido el caso de al menos 6 de los ministros designados ayer. Bueno, vamos a ver. Oye, qué ¿viste sucede? que ayer al Capitán América lo detuvieron en Tocumen? A Alex Lee, actual alcalde de Colón, por un caso que tenía una orden de un impedimento de salida del país como medida cautelar y una orden de aprehensión desde el 29 de abril. Si él sabía que tenía esa orden de captura o que tenía impedimento de salida del país, porque eso se notifica. Se notifica. Claramente se está tratando de fugar, ¿no? Pues lo que se deduce es eso, lo que se colige de que haya tratado de evadirse hacia Medellín, según se supo. Y bueno, hoy debe estarle haciendo frente a un juez de garantías para la imputación de cargos y se definirá su suerte. Alcalde en funciones. Lo cierto es que el delito por el cual se le está procesando es un delito de los que tienen que ver con los manejos de los fondos en las juntas comunales del año 2009 al 2014, cuando él era el representante de Barrio Sur en Colón. Entonces, fíjate la velocidad de la justicia en Panamá. Esos son temas que se comenzaron a investigar a partir del año 2014. 10 años. 2014, hace 10 años comenzaron esas investigaciones. 2015, 2016 y hasta ahora. Pero va como tranquilo, ¿no? Como ecuánime. Sí, va tranquilo, se le ve tranquilo. ¿Como que esperaba la cosa o qué? No sé, pero digo, ya va como resignado, diría yo. Vamos a ver Entonces, va como echó leña, ¿no? ¿Qué corre suerte el alcalde de Colón? Porque hay un proceso de transición también con el alcalde entrante Diógenes Galván. Y él dijo que le iba a abrir la alcaldía el 15 de junio. El 15 de junio le va a tener que abrir el suplente porque... Sí, dependiendo de la suerte que corra Alex Lee. Generalmente ha corrido con muy buena suerte, pero vamos a ver si sigue corriendo. Más adelante en el programa vamos a analizar en detalle con Danilo Toro el tema de la conformación del gabinete, el tema de los movimientos que se están dando por parte de Ricardo Martinelli desde la Embajada de Nicaragua, violando el convenio, la Convención de Asilo, sin que la Cancillería de Panamá ni el Gobierno de Panamá hagan absolutamente nada. Es decir, ya hay que decirlo, con la complacencia del gobierno actual de Laurentino Cortizo Cohen y de la Canciller, porque no puede ser que ya ha llegado a niveles de que se conforman la bancada desde ahí, hacen las negociaciones políticas desde ahí, en violación de la Convención. Abierta violación. Sí. Así que, bueno. Pero bueno, la impunidad que siempre lo ha caracterizado y que lo ha empoderado. Sí, bueno, pero aparte de la llamada a consultas al embajador José Jesús Martínez. Ya ahí quedó. Ahí quedó, no quedó en nada más. Y una carta reclamándole al gobierno de Nicaragua, a la embajada de Nicaragua, la indebida utilización de la sede. Yo creo que el gobierno debe dar un paso más hacia allá, en ese sentido, porque es que no puede ser que una persona que está recibiendo el beneficio de asilo reciba el beneficio, pero no cumpla con el compromiso que implica ese beneficio, que es no intervenir en política interna del Estado territorial. Entonces, eso está en la convención, eso no es un invento mío, aunque se molesten los martinelistas cuando uno les hace notar eso. Pero bueno, vamos a un cambio para que se le baje a los martinelistas, entonces. Bueno, vamos a ver, vamos a un cambio y regresamos con nuestra primera invitada del día de hoy, la representante electa del corregimiento de San Francisco. A propósito de procesos de transición, vamos a conversar con Serena Bamba sobre eso en el siguiente bloque.
Bueno, estamos estamos con más. de regreso. Ya nos acompaña aquí en el set de Cuarto Poder la representante electa del corregimiento de San Francisco, Serena Bambas. Bienvenida, Serena, felicidades por el triunfo contundente y pues la inquietud que todos nos hacemos, porque hemos visto en redes sociales tu intento hasta ahora infructuoso de generar una transición ordenada en el corregimiento de San Francisco. Así es, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Nosotros empezamos el 15 de mayo la transición. Llevamos una solicitud de información del pliego de todos los documentos que nos tiene que entregar la Junta Comunal, que les recuerdo que es algo que debería ser público y que ya debería estar o en una página web o de acceso público, cosa que no, obviamente no ha estado sucediendo ni en la de San Francisco y en varias otras juntas comunales como era de esperarse. Pero bueno, empezamos la transición, todo ha ido marchando bastante bien. Sin embargo, nosotros seguimos preocupados porque hay mucha información que no está disponible desde hace mucho tiempo. Hace un par de meses nosotros presentamos un habeas data para saber con qué íbamos a entrar el 1 de julio, para no ir, obviamente, con falta de información. Y la información que nos llegó fue muy vaga. No sabíamos ni cuántas personas estaban en planilla, realmente no sabíamos con qué fondos contábamos. Y en esta transición realmente queremos que sea lo más sencillo posible. Hemos estado en comunicación con otros representantes electos que nos han comentado que también en otros corregimientos las transiciones han sido un poco más tumultuosas, no les han recibido las primeras reuniones. Entonces lo que nosotros queremos, lo que yo vengo a decir hoy a los residentes de San Francisco es explicarles cuál es el proceso de transición. Nosotros entramos el 1 de julio. En este momento nosotros deberíamos estar recibiendo toda la información con qué bienes vamos a contar, con qué fondo y con qué nos vamos a encontrar en la Junta Comunal, porque ahora mismo no existe realmente esa información, no hay página web, hay mucha discrepancia en lo que hay en la Junta Comunal. Entonces, en la parte del grupo o el equipo legal que está enfocado en esa parte, se está enfocando en recibir toda esta información y nosotros estamos enfocados en el acercamiento con las comunidades para que las juntas de desarrollo local tengan sus nuevas nóminas el 1 de julio para activarlas. Ya tenemos reuniones con Veolia, que es una de las empresas que recoge la basura, con la Policía Nacional, con los vecinos y con diferentes actores y líderes comunitarios de San Francisco. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas personas piensan que ya estamos entrando a la Junta Comunal y hemos recibido pues muchas quejas, muchas fotos, como si ya estuviéramos dentro de la Junta Comunal, y les pedimos que recuerden que hasta el 1 de julio la Junta Comunal actual tiene que seguir con tiene que seguir con lo que le corresponde hasta el 1 de julio, contestando, haciendo su trabajo, que es lo que está establecido dentro de la ley. No solamente porque perdieron, van a tirar toda la borda y van a dejar a los residentes como tirados, porque al final de eso no se trata. Y bueno, exhortar a todos los residentes de San Francisco que sean parte de esta transformación, como lo dije también en la mañana. Las juntas de desarrollo local son una herramienta sumamente importante que vamos a activar en todas las comunidades, porque ese es el brazo comunitario de los vecinos que trabaja con la Junta Comunal de la mano. Pueden presentar proyectos, nosotros tenemos que hacer consultas ciudadanas para que el presupuesto de esos proyectos se les pueda entregar y de esta manera podamos reactivar una junta comunal que nunca fue inclusiva y que realmente siempre fue a puertas cerradas. Otra inquietud, Serena, porque evidentemente la relación con el actual representante pues nunca ha sido la mejor. No. Quisiera preguntarte si has tenido contacto con el alcalde electo, porque ahí también tiene que haber un proceso de coordinación entre los gobiernos locales que hacen parte del Consejo Municipal y el alcalde, en interés mutuo, obviamente. Sí, ya tuvimos la primera reunión con el alcalde electo Mayer, y también con su equipo de coordinación. Yo tuve una reunión personalmente con él, realmente fue una reunión muy amena, estamos de acuerdo en muchos proyectos que queremos empezar a hacer, realmente siento mucha esperanza de que vamos a poder recuperar esta ciudad, y con su equipo de coordinación de San Francisco también tenemos planificados ya fechas para ir a las comunidades, específicamente para la parte de las juntas de desarrollo local, y tenemos muchos planes para los primeros días, porque realmente la parte de la transición es
es saber que apenas entramos, la gente va a poder ver la diferencia de la atención ciudadana, de los que los proyectos van a empezar a arrancar, pero para eso también tenemos que saber con qué contamos. Por eso es que la transición tiene que ser por dos partes. La información de lo que contamos y el brazo comunitario y la comunicación comunitaria para que realmente el 1 de julio podamos arrancar de la manera más efectiva. Y las reuniones han sido muy amenas. También nos hemos reunido con otros representantes. ¿Y por qué recalco esto? Al igual que en la asamblea hay bancadas. Y realmente ahora estamos casi 9 independientes y de Moca. Y nosotros estamos reuniéndonos porque queremos que este Consejo Municipal esté renovado. Quedaron muchas figuras que todavía tienen muchos periodos, 20, 30 años, y sabemos que nosotros vamos a tener que coordinar muchas comisiones con ellos y llegar a acuerdos para que realmente la ciudad no se quede paralizada como quedó en estos 5 años, sino que realmente podamos avanzar con los acuerdos municipales, revisión de comisiones y podamos hacer un buen trabajo y sobre todo enaltecer y sobre todo agradecer a todas las personas que le dieron el voto de confianza a los jóvenes independientes que estamos entrando. Nosotros estamos elevando la vara, nosotros estamos tratando de hacer un trabajo diferente para que las futuras generaciones sepan que los jóvenes dentro de la política y los panameños que se quieran involucrar, le estamos como abriendo el paso porque siento que esto es un momento histórico. Un momento histórico en la Asamblea y un momento histórico en el Consejo Municipal. Y había anunciado que están sacando cajas y quemando cajas en la Junta Comunal. ¿Hay pruebas de eso? ¿Cómo sabemos eso? Nosotros hemos recibido varias llamadas de vecinos y nosotros estamos recopilando toda esa información. El equipo legal se está encargando de eso y vamos a hacer los procesos pertinentes dentro del marco de la ley. La razón por qué a mí me gusta contar todo en las redes sociales y sobre todo en el Instagram o el Twitter es porque yo siento que mi campaña desde el día 1 era comunicar todo lo que estaba pasando, desde el incidente en Boca la Caja hasta las denuncias que tuve que hacer a lo largo de la campaña, y la razón es que yo creo que la manera de hacer política que estamos haciendo es muy diferente. Yo sí creo que nosotros tenemos que estar comentándole a los residentes lo que está pasando y dejar, es como un rastro de lo que está pasando, dejar anunciar lo que está sucediendo, porque aparte esto no es el único corregimiento en el que está sucediendo. He hablado con otros colegas, por ejemplo, de la alcaldía nueva de Arraiján, en Tocumen, que está sucediendo. Stephanie Peñalba. Exacto, y Arielis en Tocumen también le está sucediendo y en otros lugares. Y yo siento que si tenemos la herramienta de las redes sociales a la mano, ser pertinentes con lo que compartimos, pero también anunciarle a los residentes que sean parte de esto. O sea, si ustedes ven algo irregular, nosotros estamos recibiendo esa información y a lo largo del tiempo de las investigaciones, porque recuerden que las auditorías las hace la Contraloría y nosotros tenemos el Contralor Gerardo Solís hasta diciembre. Por ende, hacemos un llamado también a la Contraloría que al nosotros entrar el 1 de julio y que empiecen las auditorías se hagan de manera pertinente, adicional a las auditorías externas que nosotros vamos a hacer, porque yo lo he repetido antes, nosotros hemos perdido la confianza en las autoridades por tantos escándalos que han sucedido los últimos años y esta es la manera de recuperarla y sobre todo que los residentes sepan con los bienes patrimoniales que cuenta la Junta Comunal, que por los últimos 20 años no ha sido transparente y eso es dinero de todos los residentes. ¿Tenemos idea de cuánta gente trabaja ahí, cuánta plata tiene, en qué la usa? Porque Carlos Pérez era prometido que iba a hacer pública esa información en una página web este año. También lo prometió antes, pero este año lo reiteró. Bueno, la página web se cae. Se cae todos los días. Evidentemente es una información muy amplia que se tenía que haber recopilado anualmente. Los bienes patrimoniales se tienen que entregar un listado en diciembre y en junio, y eso se tiene que hacer constantemente. Es evidente que esto no se ha estado haciendo y que la información que nos entregaron a nosotros de las vías data que presentamos anteriormente también estaban inconclusos y muchas incongruencias. Y a lo que me refiero con esto es que el hecho de que yo sea la representante electa
no solamente es que a mí me favorece a que me tienen que entregar todo. Esto es información pública. Si usted como residente quisiera saber cuánta planilla hay, quién está trabajando, quiénes son los nombres y cuáles son los cargos, usted debería poder saber esta información, porque esto debería ser la manera transparente y el datos abiertos que debería haber en una junta comunal, lo cual no hay, y es parte de lo que nosotros vamos a impulsar como una junta comunal de puertas abiertas, donde ustedes van a poder rastrear todo lo que hacemos, los proyectos, el presupuesto, en qué se va, cosa que no estaba sucediendo. Y Es tenemos inverosímil, idea de- es inverosímil que a 22 años de vigencia de la ley de transparencia, que es la ley que establece esa obligación en todas las instituciones que manejan fondos públicos, incluye por supuesto los gobiernos locales, haya juntas comunales del centro de la ciudad que no cumplan con eso. y tenemos idea. Y la ANTAI brilla por su ausencia. ¿Tenemos idea de desde cuándo no presentan declaración de bienes patrimoniales? Bueno, realmente estimamos desde el 2018, nosotros vamos a hacer las investigaciones pertinentes en el MEF. Como les digo, yo estoy informando todo. Es como, yo digo de relajo, dizque la serie The Transition, porque en mis redes sociales ustedes van a poder ver todos los pasos que nosotros estamos haciendo en la transición, porque yo siento que eso es algo también nuevo para los residentes y para el panameño. Normalmente las transiciones se hacían de manera tumultuosa o no se hacían, porque por ejemplo en algunos corregimientos como San Francisco, este señor tenía 20 años en la Junta Comunal, incluyendo por ejemplo la de Halcón, la de Tocumen, habían personas que literalmente tenían 20 años, o sea que en algunos corregimientos los residentes ni siquiera saben cómo es un proceso de transición, es algo totalmente nuevo, y a mí me parece correcto y me parece de manera correcta poder estar enseñando cuáles son los pasos para que también los otros residentes de otros corregimientos puedan estar verificando cómo es el proceso de transición y ayuden a sus nuevos representantes a hacerlo. ¿Y te has reunido, con Carpres Herrera no te has reunido? ¿Han habido llamadas por teléfono, algo? Bueno, el día que hicimos la primera reunión, que fue el 15 de mayo a las 10 de la mañana, a mí me recibió su suplente Naya Rosas de una manera muy cordial. Nosotros entramos a la Junta Comunal, entregamos el pliego de solicitud de informaciones, se firmó. Fue una conversación bastante superficial, nada de fondo, y yo pues me salí de la Junta Comunal con mi equipo. No he hablado directamente con él, él me llamó solamente una vez para felicitarme antes de la reunión, o sea, el día antes, y yo le dije, realmente quisiera que esto fuera una transición bastante fluida y te quiero ver mañana a las 10 de la mañana el miércoles. Y me dijo, claro que sí, y evidentemente pues no estuvo ahí en la reunión. Lo de las cajas es bien importante. El quemar y sacar cajas es un delito. Nosotros vamos... Eso habría que cuando llaman a los residentes quizás pedirles una foto, tener algo de pruebas, porque es que si no, quemaron unas cajas, ¿de qué? ¿Cuántas? ¿Cuáles? O sea... Es que el tema es que o sea, toda esa información debería ser pública. Pero por supuesto. Entonces, hombre, a mí me ha tocado hacer transición de puestos públicos de cierta relevancia y eso no es un invento, eso hay un procedimiento, una documentación que uno entrega, una acta de entrega que se deja plasmada. Los equipos legales del funcionario entrante revisan el acta, revisan el material que se adjunta, la información que se suministra y firman de conformidad. Y eso queda plasmado ahí como parte del archivo lo que te digo es que de la si sacan una institución. caja o queman, Entonces, eso no va a haber constancia. Por eso digo que cuando hay denuncias de eso, hay que pedir pruebas, o sea, porque es un delito. Y los vecinos que nos llaman, nosotros todos estamos en comunicación con ellos, el equipo legal, y estamos recopilando la información, y por eso digo que vamos a proceder dentro del marco de la ley como podamos. E invitamos también a los vecinos, ¿sabes?, a ser parte de esto, porque yo entiendo que muchos pueden tener temor, porque esto es otra cosa. Existe un temor latente de hablar o de comentar, o porque es algo que ha estado sucediendo. Yo creo que no tenemos que negarlo, no solamente en San Francisco, en varios lugares, porque son personas que han estado en el poder por mucho tiempo y de cierta manera las personas temen porque sigue siendo el vecindario. En el futuro nosotros vamos a estar informando cada paso de lo que sucede, cada información. Ustedes pueden seguirme en las redes sociales porque yo cada reunión que tenga con la Procuraduría, con la Contraloría, con el MEF, yo estoy documentando todo esto porque yo realmente siento que la información que es pública tiene que estar en el ojo de todos.
Bueno, Serena, muchas gracias por Serena acompañarnos. Bambas, relevo generacional en la Junta Comunal de San Francisco a partir del 1 de julio. Ojalá se mejore el panorama. proceso de transición para beneficio de los residentes de San Francisco. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a un cambio y ya regresamos para analizar con Danilo Toro el tema de la conformación del gabinete y los movimientos que se están dando desde la Alameda. Hola. Estamos de regreso y tal como anunciamos, tenemos a Danilo Toro, analista político de planta. Porque eso suena feo de planta. De planta, bueno. Sí, porque de planta yo lo asocio con el reino vegetal. Y eso. Para prefieres que- que te relacionen con el reino animal. Exactamente. Para que nos ayudes Danilo a analizar un poquito la conformación de lo que va del gabinete, ya la mayoría del gabinete quedan solo 3 puestos por designar, y los movimientos que paralelamente se han estado dando desde la Embajada de Nicaragua. Yo creo que podemos empezar con lo primero. Sí. Bien, comencemos con lo primero. Bueno, lo primero es que yo pienso que no necesariamente faltan 3 en el gabinete, sino 4. Y la razón es que los últimos presidentes le han dado al encargado de turismo el rango de ministro. Ah, sí. Y falta ver si este presidente va a hacer lo mismo. Si va a hacer lo mismo, pues faltarían 4 y no 3. Bien, comencemos entonces por el principio. Con lo que el presidente presentó, demuestra que ha estado tratando de hacer un equilibrio entre la fuerza de quienes lo llevaron al poder y de quienes lo adversaron, o de quienes por lo menos no lo empujaron para llegar al poder. Él habló muy poco, pero fue suficiente lo que dijo para tener una idea de qué quería resaltar. Y destaco 2 conceptos. Primero, transparencia. Dijo que es la forma en que pretende llevar su gobierno. Y aquí sigue la lógica de su último discurso. Del de la toma de posición. Es el de La la proclamación. presentación de credenciales. Sí. Exacto. Ya. En segunda instancia, reitera textualmente lo que dijo en su discurso de entrega de credenciales. El concepto de servicio. Y dijo que los nuevos funcionarios, los que presentó, vienen a servir y no a servirse, cito textual. Y reiteró, porque lo dijo en 2 ocasiones, no a servir al presidente, sino al país. Y creo que desde aquí él estaba asumiendo su posición de ejemplaridad, es decir, estaba queriendo ponerse como ejemplo ante su equipo. En segunda instancia, pues no tenemos sorpresas. Él dijo en su último discurso, en el discurso anterior, que era un hombre que era de empresa privada y por lo tanto vemos que convocó al sector de la empresa privada. APEDE, la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales de Panamá, ahí hay un subrayo al sector agropecuario y un último grupo forjado por gente de micro, pequeñas y medianas empresas que se llama Gana Panamá. ¿Qué tienen en común todos estos grupos? Bueno, son grupos que le han estado presentando a los distintos presidentes y sobre todo al último, al presidente Molino, esquemas de visión. APEDE tradicionalmente presenta unas visiones con 10 o 20 años de plazo. Cámara de Comercio presentó un trabajo no solamente visto desde la perspectiva De Visión País. no de empresarial, sino que convocó a distintos sectores muy amplio y se lo presentó a los candidatos también. Lo mismo hizo Gana Panamá. Es decir, hay una aportación que espero que se vea en el documento que el gobierno del presidente Molino tiene hasta el 31 de diciembre de este año para aprobar, que es el real o el verdadero plan de gobierno. Bien, por último, ¿cómo veo yo al gabinete? Bueno, imaginémonos una estructura, una edificación de 3 componentes, ¿no? 2 columnas y arriba una losa o una viga, como las que utiliza el metro, sobre esa viga o sobre esa losa está parado el presidente como el gran tomador de decisiones. ¿Quiénes están en la losa o en la viga esa que está arriba, por encima de las 2 columnas?
Aníbal Galindo, Felipe Chapman, Juan Carlos Orillac y José Ramón Icaza. Entonces, las columnas las separo en tipo, ¿no? Por un lado, una columna técnica personal, de comodidad personal del presidente, y por otro lado, la columna política. En la primera columna, en la técnico personal, está Fran Ábrego, Julio Moltó, Javier Martínez Hacha, José Luis Andrade y Fernando Boyd, que ahí lo pongo entre va a ser funciones de columna y va a ser funciones de viga. En la otra columna, en la política, en la netamente política, pongo a Roberto Linares, a Jacqueline Muñoz, a Niurka Palacios, a Maruja Herrera, a Juan Carlos Navarros y a Beatriz Carles Delmides. Aunque Navarro es un conocido en el ámbito ambiental, él tiene un valor político acumulado y además táctico, porque no solamente es un hombre de mucha experiencia política, ha sido creo que dos veces alcalde, 2 veces. ha sido secretario general del partido en su momento el más grande del país, Candidato ha presidencial. sido candidato presidencial, y en este momento en el que el PRD vive su más profunda crisis, él puede tener un valor táctico también importante, y por eso lo pongo en la columna política. Así que esa es la visión que yo tengo de la presentación del gabinete que el presidente hizo, salvaguardando las faltas que le hacen, que como dije pueden ser 3 o 4, dependiendo de cómo él vea al sector turismo. De ese análisis que haces y esa ubicación en las columnas, me llama la atención la de Beatriz Carles en la columna política. Beatriz Carles es hija de Melena Carles, sobrina de Chinchorro Carles, y su esposo fue embajador en Israel durante el gobierno de Ricardo Martinelli, pero no es una persona conocida por su actividad propia en el ámbito político. Pero el vínculo que tiene es político, lo acabas de decir. La vena es política, no es técnica. Es los vínculos, cuando uno analiza esto es por los vínculos, las relaciones. ¿Qué la lleva allí? Las relaciones. Por la parte genética de Chinchorro, bueno, Chinchorro si algo era un político de primera línea, pero la razón por la que está allí es su vinculación política. Hay quienes están en el gabinete por su trabajo técnico. Por ejemplo, el caso típico, para mi criterio, Felipe es el de Fran Ábrego. Felipe Chapman, Aníbal Galindo, Juan Carlos Orillac y José Ramón Icaza son la viga. Son la viga. Son gente que traen valores agregados especiales, no solamente técnicos, sino tienen repercusiones. Su presencia allí es por razones personales, por razones representativas que no necesariamente son políticas, ¿ves? Y tampoco necesariamente técnicas. Hay un esquema de confianza que el presidente tiene en primera instancia y por eso ellos son viga. Los otros son columna. O sea, o son técnicos o son políticos. Y solamente veo a uno haciendo un rol u otro, que es el señor Fernando Boyd. Puedo equivocarme, es mi apreciación, pero es la que yo les presento para tener una visión de cómo funcionaría o cómo esperaríamos que funcionara el gabinete del señor Molino, que como dije al principio, expresa la búsqueda de un equilibrio entre fuerzas que lo llevan al poder y fuerzas que no lo llevan al poder. Anoto como algo relevante el hecho de que junto o en simultaneidad con la presentación que él hace de su gabinete, se produce un ruido a tres escenarios, o a tres escenarios. Y es que lo ocurrido en la Embajada de Nicaragua le hace ruido al gobierno existente o saliente, al gobierno entrante y al país. Un aspecto que hay que analizar y que siempre es motivo de reacciones es la conformación paritaria o no del gabinete en materia de género. De los 13 anunciados, 4 son mujeres, el 30.7%. Pero quedan 3 por anunciar o 4 si incluimos al de turismo. ¿Crees tú que puede haber un mayor porcentaje del género femenino presente, considerando que entre las que se mencionaba como fija, pero que finalmente hasta ahora aparentemente no ha aceptado
gobierno. el Ministerio de Gobierno para María Fábrega. Entonces, no sé. Yo no lo veo tanto así. Es justo que haya una visión equitativa, porque las mujeres, no solamente por cuestión de género, sino además por justicia académica, tienen ese espacio ganado. Y son mayoría, además. Exacto, por justicia académica. 3 de cada 4 personas que se gradúan en este país de una universidad son mujeres. Mujeres, así es. Y en tendencia creciente. Ahora, además de los ministerios que faltan importantes instituciones autónomas que tienen igual o cuidado más importancia que un ministerio. Por ejemplo, a fin de año habrá que escoger al contralor, también terminados el año, a la persona que dirige, al contralor o contralora, a la persona que dirige la Caja del Seguro Social, a la persona que dirige la Procuraduría. Y todos estos son cargos para los cuales hay de sobra mujeres capacitadas. Sí, pero bueno, ustedes tienen una opinión en pro de la igualdad, en pro de que haya mujeres en la misma proporción. Yo lo digo, más bien. fíjate que anoto algo, no es solo una cuestión de género para mí, es una cuestión de justicia académica. Sí. Y yo subrayo eso. Pero yo tengo una opinión distinta y soy mujer. Sí, pero mi es que opinión es que- la paridad que nosotros promovemos, y me corregirá Danilo si estoy equivocado, es con base en los méritos, no Sí. solamente en el género. Yo sé. Y hay mujeres capacitadas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo se con han, eso. Ojo, se lo que han yo ganado digo- su espacio con justicia, no por ser mujer, No, es que yo sino no. por yo no ser he dicho mujeres siquiera mi opinión capacitadas. todavía. Yo todavía no he dicho mi opinión. Sí. O sea, mi opinión es que si para un cargo hay en análisis un hombre y una mujer, y el hombre tiene más méritos, yo voy con el hombre. O sea, para mí no es un tema de género, para mí es un tema de méritos. Que haya mujeres también con méritos, sí, pero si para un cargo en específico hay un hombre y una mujer, y el hombre es más capacitado, pues el hombre es. Y si la mujer es más capacitada, para mí no es un tema de género, para mí es un tema de méritos. Yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que por la misma razón la meritocracia de la que forma parte la parte académica, porque también la experiencia vale, debe ser el principal criterio. Pero también reconozco que ha habido injusticia en reconocer los méritos de las mujeres y por tradición la política tiene una dinámica muy tough en favor de la balanza masculina, ¿no? Sí. Y no ha reconocido los géneros, no ha reconocido en el género femenino todo el mérito acumulado. Y yo subrayo eso, ¿no? Cuando uno ve no solamente la gente que se gradúa en las universidades, sino 2 cosas más. La gente en Panamá que hace estudios de posgrados y sobre la gente que se gradúa con, aquí se le llama cuadro de honor, en otros países es Simnalanda, la inmensa mayoría son mujeres. Es decir, si tuviéramos que buscar gente con méritos, por lo menos los académicos, habría que con justicia mirar más hacia el lado femenino que al masculino, con toda justicia. Sí, pero no te olvides de que no todo el mundo quiere entrar tampoco en política. Entonces, si tú tienes en el espectro de los que podrían aceptar y son capacitados y tienen los méritos y tienen experiencia y todo lo que se busca. Lo que yo creo que en realidad pasa es algo que tú pasaste rapidito allí, y es que si tiene la disposición. El asunto es si esto es algo que le interesa a las mujeres. Claro. Y todavía la política, en la parte de administración política, vemos que en la parte, para una generación, ustedes acaban de entrevistar a una representante política que está inaugurándose, pero en términos históricos también hay que reconocer que la política, desde el punto de vista de administración del poder, tampoco ha sido algo de mucho interés para las mujeres que se preparan. Cuando uno les pregunta si está entre sus expectativas administrar poder público, pocas mujeres dicen que sí, que es algo que les interesa. Es que yo prefiero escoger, o sea, en vez de escoger entre las mujeres la mejor, yo escogería entre todos, hombres y mujeres, los mejores, independientemente del género. Sería el gabinete mayoritariamente femenino en esa Como selección. sea, o sea, como sea. Te lo garantizo. Claro, pero yo Sí, no te digo que no, yo digo lo que sea mejor. Y hay algo también que hay que reconocer. No sé la explicación de fondo, hay trabajos psicológicos, hay trabajos sociológicos, pero hay algo que destacan las mujeres. Son menos propensas a la corrupción.
Y eso en el mundo político hoy día pesa mucho. ¿Qué explicación hay detrás de esa diferencia con respecto a los hombres? Vale la pena profundizarlo desde el punto de vista de, psicológico, sociológico, antropológico, pero de hecho, pues, Sí. son menos propensas a la corrupción. Danilo, Sí, ¿cómo, porque- y si aquí hemos tenido corruptías bastantes, imagínate los hombres. Danilo, ¿cómo interpretas los movimientos que se están dando en la sede de la Embajada de Nicaragua en la Alameda? Como un Paralelamente con- como un ruido de forcejeo para el nuevo gobierno, como un ruido de desconocimiento del actual gobierno y como un ruido de desfavorecimiento. Es pelea de poder. Ya Exacto. que no controla el Ejecutivo, controla la Asamblea. Exacto. Y no es una consideración para calificar o descalificar a quien maneja esto, ¿no? Sino es que las personas tienen que saber ubicarse. Así como, por ejemplo, el presidente entrante se autoubicó él al echarse hacia atrás para que fuera su equipo el que brillara ese día. A mi criterio, una maniobra inteligente, porque lo que quiso decir el presidente electo fue: señores, enfrenten ustedes porque ustedes van a tener que tomar el poder con responsabilidad. Claro. Entonces, en ese sentido, no corresponde, salvo el hecho de que alguien tenga el interés de decir: yo tengo fuerza política y yo puedo hacer que me miren a mí por encima de cualquier otro actor, no corresponde ni el lugar, ni el momento, ni los actores. Esa es mi apreciación y es una observación que la hago de cuidado, porque como dije, hace ruido a los tres escenarios: al gobierno establecido, porque hay normas establecidas, al gobierno entrante, que está trabajando para lograr un equilibrio que me parece absolutamente plausible, y al país, que se merece un espacio de tranquilidad para poder mirar el futuro con una disposición mucho más positiva y proactiva. Fíjate que conversando con varios contertulios, hablamos del tema anoche a raíz de la gala del Premio Nacional de Periodismo del Fórum de Periodistas, y destacábamos que si bien la campaña fue surreal, como lo publicó Flores en su columna, el día de la elección fue prácticamente normal, pacífico, civilizado. El postelectoral ha sido muy también, salvo 4 o 5 posibles impugnaciones en comparación con otros años, y el proceso post de lo que es la conformación del gobierno ha pasado de una manera muy fluida, con la excepción del ruido que se está generando desde la Embajada de Nicaragua. Así es. Nosotros debemos tener como lo normal el hecho de que todo ejercicio electoral sea pacífico. Me parece ofensivo, pero lo digo con mayúscula, comillas, subrayado y letras de molde, que todavía, pese a lo pacífico que fue, tengamos que soportar, decir y sostener en la práctica que después del ejercicio del voto hay que ir a cuidar los votos. Eso desdice del proceso electoral, porque un proceso electoral no tiene por qué ser sometido al cuidado desde esa perspectiva que nosotros planteamos, porque supone que va a haber trampa. Y eso no debe ocurrir. Ocurrió en esta elección, como ha ocurrido en todas las elecciones anteriores, y yo rechazo que eso debe estar en la cultura electoral de los panameños, porque la trampa electoral no puede ni debe ni sugerirse, ni tolerarse, ni permitirse bajo ninguna perspectiva. No debe estar en el lenguaje. Después de votar, regresen a cuidar los votos, porque eso es aceptar que hay una cultura de trampa allí, en el fundamento de la democracia. Pero es y eso verdad. es un fracaso. Pero tenemos que reconocer que es un fracaso de la democracia panameña. Por supuesto. Entonces, eso no puede ser. A estas alturas, tener que decir que tenemos que ir a cuidar los votos es inaceptable. Es inaceptable. Y es una demostración de un fracaso penoso que debe ser corregido desde el punto de vista de la cultura democrática. En ese sentido estamos mal, muy mal. Y en otros también, pero se nos ha acabado el tiempo y también estamos mal. Ah, está bien, El tiempo está estamos bien. peor. Pero en otras cosas estamos Bueno. bien. Pero en otras cosas estamos Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Danilo Toro, por acompañarnos a analizar
esto en Cuarto Poder. Se nos acabó el tiempo, como dijo Flor. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Nos vemos la otra semana, el lunes. Chao.